mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Buenas noches para ustedes, que el amor, que la paz de Dios esté siempre en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, es un gusto en esta tarde Colombia, noche de Chile, poder compartir la palabra de Dios, poder animarnos, poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis amados hermanos, este día he pensado en hablarles de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es mi texto de donde he sacado el tema para el día de hoy, mis amados hermanos. En Filipenses capítulo 4, verso 7 dice, y la paz de Dios. Quiero que nos quedemos con ese pensamiento de momento. La paz de Dios. No cabe duda, mis amados hermanos, que aquellos lugares, aquellos países, aquellos pueblos, aquellas familias que viven en guerra, que tienen violencia, que enfrentan la inseguridad, anhelan tener paz, desean sosiego, desean que la paz pueda llegar a sus regiones, a sus lugares. También es curioso, porque hay otras personas, otros lugares, otras familias que tienen la paz, que no hay conflicto, que viven con gran seguridad, que no hay violencia, pero viven conflictos internos en su corazón. Su corazón está lleno de angustia, de desesperación, de discordia, de envidia, de amargura, de celos. Y no cabe duda que estas personas también desean la paz, desean que venga la tranquilidad y la paz a sus vidas. Ahora, nosotros tenemos que pensar, el Señor desea que tengamos paz. Ese es el deseo de Él. Si nosotros miramos en Lucas capítulo 2, verso 14, el anuncio de su nacimiento fue de esta manera, o con este canto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así se anunció el nacimiento de Cristo. Entonces Él quiere que tengamos paz. Momentos antes de su partida, hablando Jesús con sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27, Él les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También lo mencionó en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo estoy pensando en este momento, el Señor quiere que tengamos paz. Él vino para que tengamos paz. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Cuál es la razón por la que los seres humanos no tienen paz? ¿Cuál es la razón para que los corazones de los hombres estén angustiados y llenos de conflictos? ¿Cuál es la razón para que las naciones estén en guerra y en conflicto? ¿Por qué no hay esa paz? ¿Por qué no tenemos esa paz, la cual el Señor quiere dárnosla? Y hay dos razones por las cuales no tenemos esa paz. La una es porque muchos no entienden qué es la paz, qué es la verdadera paz. Sí, mucha gente no entiende qué es la verdadera paz de la cual el Señor nos está hablando.
La paz que está hablando aquí en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchos piensan que la paz es la ausencia de conflicto, cuando no sucede nada, cuando todo está tranquilo. Piensan que es la verdadera paz. Pero otra gran mayoría no saben de dónde viene la verdadera paz. Y ese sí que es un problema mucho mayor, no saber de dónde viene la verdadera paz. No saben, no entienden que la única y verdadera paz proviene de Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 9, al finalizar dice, y el Dios de paz. Él es el único que puede brindar paz. Él es el único que puede brindar esa tranquilidad a los seres humanos. Entonces, la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera es la paz que viene del Señor. Es la paz que viene del Señor. Pero, mis amados hermanos, para poder desarrollar esta idea de la paz, en el capítulo 4, el versículo 7, que es donde vamos a considerar, empieza de esta manera. Y cuando encuentro esta y, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estoy entendiendo que hay un conector con los versos anteriores. Entonces, yo tengo que ir a los versos anteriores para mirar, para observar las recomendaciones que el apóstol Pablo nos va a hacer para poder realmente tener la paz de Dios. Y eso es lo que vamos a estar considerando en estos momentos. Entonces tengo que regresar hasta el versículo 4, porque el apóstol Pablo en el versículo 4 nos va a dar la primera clave, la primera instrucción, el primer mandamiento para que verdaderamente nosotros podamos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa primera instrucción de la cual el apóstol Pablo nos va a dar es: regocijaos en el Señor siempre. Esa es la primera instrucción. Para que nosotros podamos tener la paz de Dios, para que podamos experimentar en nuestra vida la paz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a regocijarnos, a estar verdaderamente gozosos y felices. Este tema del regocijo aquí para Pablo es contundente. Ya lo había venido hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había mencionado el gozo en Filipenses 1:18, en el capítulo 2, versos 17 y 18, en los versículos 28 y 29 del capítulo 2. En 3:1 también ya lo había mencionado. Ustedes pueden leerlo. Pero aquí él es contundente cuando dice: regocijaos en el Señor. ¿Y cuándo dice que debemos de regocijarnos? Dice que debemos de regocijarnos siempre, siempre. No es de vez en cuando, no es en algunas circunstancias, no es bajo ciertos momentos o circunstancias, no, es siempre. En el texto original se usa el tiempo presente. Si nosotros leyéramos desde esa perspectiva, diría la palabra de Dios: síganse regocijando en el Señor siempre. Sigan, acción continua. Usted tiene que estar siempre regocijado. Entonces, muchos de los que están aquí y mucha gente se podría preguntar: ¿siempre tengo que regocijarme? ¿Siempre tengo que estar gozoso? Y podrían venir muchas preguntas. Podrían preguntarse: cuando estamos perseguidos como el apóstol Pablo, cuando estamos siendo maltratados como el apóstol Pablo, cuando estamos en la cárcel o estamos en cadenas como el apóstol Pablo, porque desde esa perspectiva está escribiendo Pablo.
perseguido, maltratado, en cadenas. Y podemos seguir haciendo preguntas. Cuando somos objetos de abuso, ¿será que podemos regocijarnos? Cuando estamos enfermos, ¿será que podemos regocijarnos? Cuando estamos escasos de dinero, nuestras finanzas no están bien, ¿podemos regocijarnos? Cuando estamos escasos de trabajo, ¿podemos regocijarnos? Y Pablo estaba pensando ya en esas preguntas. Y la respuesta de Pablo fue, sí. Otra vez les digo, regocijaos. Él ha pensado en eso. Sí. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de estar regocijado siempre, aún en las circunstancias más difíciles que me presente la vida? El apóstol está aquí colocando algo maravilloso. 3 palabras que no tenemos que pasar por alto y que son la clave de este regocijo. Y él está diciendo, en el Señor. Ahí está el gozo y el regocijo de la persona del cristiano, en el Señor. ¿Por qué? Porque en las cosas de la vida no siempre podemos regocijarnos. No siempre. Las cosas de la vida son efímeras, son inestables. Las cosas de la vida no perduran para siempre. Pero en donde sí podemos regocijarnos siempre es en el Señor. Entonces el apóstol Pablo está pensando, si yo quiero regocijarme, en lo que yo tengo que pensar es en la salvación. En eso tengo que pensar. Si yo quiero regocijarme siempre, tengo que pensar en que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Si yo quiero regocijarme siempre, tengo que pensar en que Cristo es mi intercesor, en que Cristo está abogando por mí. Si yo quiero regocijarme siempre, estar siempre gozoso, tengo que pensar en que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, en saber que Dios es mi Padre, en que puedo acceder a Él como Padre. En eso tengo que pensar. Tengo que pensar en el perdón de pecados. Tengo que pensar, como dice Efesios, en las bendiciones espirituales que están allá en los cielos. Tengo que pensar en la sangre de Cristo limpiando mi vida cada día. En eso tengo que pensar. Y cuando yo pienso en eso, me lleno de regocijo siempre. No importa cuál sea mi condición. No importa cuál sea mi adversidad. No importa cuál sea mi escasez. Yo puedo regocijarme siempre en el Señor. Estaré siempre lleno de gozo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios me ofrece, absolutamente nadie me las puede quitar. No hay tormenta, no hay enfermedad, no hay situación de la vida que me pueda arrebatar lo que Dios me está ofreciendo. Y eso es maravilloso. Entonces, como cristiano, y aquí viene otro punto muy importante, mis amados hermanos, y es que dice, en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellas personas que todavía no han obedecido al Evangelio, para aquellas personas que no están en Cristo, es inaccesible este gozo. No pueden tener este gozo. ¿Cómo regocijarse en lo que no se tiene? Entonces, es necesario estar en el Señor, haberse bautizado para el perdón de pecados y estar revestido de Cristo. Pero para los que ya son cristianos, es necesario andar fielmente en el Señor.
estar firmes en el camino. Porque si no estoy firme, si no estoy fiel en el camino, ¿cómo puedo sentir yo estas bendiciones? ¿Cómo puedo yo sentir este gozo y esta dicha de todo lo que Cristo me ofrece? Entonces necesito estar siempre conectado con el Señor. Pero mis amados hermanos, este gozo, esta dicha, este regocijo, dice Pablo, no solo me beneficia a mí, no solo lo llevo dentro, sino que él va a decir en el versículo 5, que yo debo de manifestarlo a los demás, que yo debo de expresarlo, que yo debo de mostrar, como dice aquí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Un cristiano gozoso, un cristiano dichoso, un cristiano lleno de regocijo, un cristiano que vive feliz por la salvación, que vive feliz por la vida eterna, que vive feliz por las bendiciones espirituales, tiene que ser gentil, tiene que mostrarlo a los demás. Es imposible que eso se quede dentro de sí. Y esta palabra gentil, esta palabra que nos está diciendo gentileza, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta palabra gentileza viene del griego epieikes. En griego es epieikes. Pero si ustedes leen las diferentes versiones y traducciones de la Biblia, todas ocupan diferente forma de expresar, porque es una palabra casi que inexplicable para el español. Por lo tanto, muchos lo han traducido como actitud amable, como razonable, lo han traducido como benigno, lo han traducido como moderación, lo han traducido como paciencia. Es más, Santiago lo ocupa en capítulo 3, verso 17. Podemos ir brevemente ahí a Santiago para que miremos cómo lo ocupa Santiago ahí en 3, 17. Mire lo que dice Santiago ahí en capítulo 3, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Esta palabra lo traduce como amable. Amable es como lo traduce en Santiago, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tiene entonces que ser conocido de todos los hombres? Me gustaría pensar en esta expresión, y la expresión sería agradablemente razonable. ¿Sí? Que las personas conozcan que tú eres, que yo soy una persona feliz y dichosa, y por eso soy agradable y razonable. Si esta condición la hubieran tenido las hermanas Evodia y Sintique en el verso 2 del capítulo 4, les hubiera sido sencillo arreglar sus diferencias. No hubiera tenido problema, ningún problema en resolver con amabilidad y siendo razonable, siendo amigable, siendo paciente. Y eso es lo que Dios quiere que la gente observe de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y esto es indispensable si queremos tener la paz de Dios. Si queremos tener la paz de Dios, entonces es indispensable que vivamos gozosos y que este gozo sea traducido a una amabilidad razonable, no solo con los de la iglesia, sino con todo el mundo, con toda persona, en todo momento, en todo lugar. No hay espacio
En el pensamiento de Pablo no hay espacio para no serlo. Está escribiendo desde una cárcel, está escribiendo en cadenas, está escribiendo en circunstancias adversas, y desde ahí él nos muestra su gozo y su amabilidad y su razonabilidad para con todos. Y es lo que él quiere que seamos para poder encontrar la paz de Dios. Pero no solo esto, la palabra de Dios dice, ¿por qué sea así? Porque aquí dice, al finalizar el versículo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Entonces, estoy pensando en dos cosas ahorita. Estoy pensando, primero, tengo que ser así porque estoy en el Señor, porque le pertenezco al Señor, porque mi vida es de Él, porque tengo grandes bendiciones en Él. Pero también soy así porque el Señor está cerca. Y cuando pienso en que el Señor está cerca, sin duda alguna, por el contexto que estoy leyendo de Filipenses, Pablo está pensando en la segunda venida del Señor. En eso está pensando Pablo. ¿Por qué? Porque aquí en 3, 10 y 11, verso 14 o 20 y 21, nos está hablando de eso, de su segunda venida. Entonces Pablo, sin duda alguna, está pensando en ello. La segunda venida del Señor está cerca y por eso yo tengo que vivir siendo gozoso, contento de mis bendiciones espirituales y mostrándole a los demás esta actitud amigable, razonable, esta actitud muy cortés a todos. ¿Por qué? Porque estoy esperando a que Cristo venga. Pero no solo eso, también quiero, y déjenme incluir, no fuera del contexto, el Señor está cerca de cada uno de nosotros, observando nuestras vidas. El Señor está viendo lo que yo hago. El Señor está viendo cómo me comporto. El Señor está viendo mi actitud para con los demás. El Señor está viendo la actitud que yo tengo en mi vida. El Señor está viendo todo lo que yo hago. El Señor está viendo cómo me manifiesto, cómo expreso mi vida. Todo eso me hace, entonces, ser, como estamos mirando, ser razonablemente amigable y tener un gran regocijo. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Cuando yo leo en la primera de Juan, capítulo 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, cuando consideramos que estamos tan cerca de llegar a la vida eterna, nos purificamos. Vivimos este tipo de vida. Vivimos este tipo de vida como Pablo nos está diciendo. Pero las instrucciones de Pablo no paran ahí. No solo tenemos que ser gozosos, no solo tenemos que ser amigablemente razonables, no solo tenemos que pensar en que el Señor está cerca, sino que nos dice algo que es muy, muy difícil de entenderlo. Por nada estéis afanosos, verso 6. Por nada estéis afanosos. O sea, no te preocupes por nada, dice Pablo. No te preocupes por nada. Y uno podría decir, ¿cómo no preocuparme por nada? ¿Cómo no puedo yo preocuparme por nada? Si incluso la preocupación pensamos que es parte de la vida. Nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por las diferentes circunstancias, tantas cosas por las cuales preocuparnos. Pero Pablo dice, no estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada, absolutamente por nada. Es contundente, por nada. No cabe aquí ninguna situación que yo pueda decir, y por esto sí, no, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Entonces,
razón yo encuentro en Mateo capítulo 6, versículo 25. Podemos ir ahí brevemente. Solo quiero que miremos aquí en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mire palabras del Señor Jesucristo, lo que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, está diciendo. Verso 34 finaliza diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, por nada estéis afanosos. Pedro lo dijo de otra manera. Pedro dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, por nada estemos afanosos, por nada nos preocupemos. Y dice en el versículo 6 de Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino, y esto es, vamos a ver, en vez de estar afanados, en vez de estar preocupados, en vez de estar ansiosos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que Pablo me está diciendo es, en vez de estar afanado, en vez de estar preocupado, en vez de estar con tu mente turbada y pensando en qué camino voy a tomar, qué dirección, y confuso, dice, órale a Dios. Hay que orar a Dios. Ahora, Pablo no nos está ofreciendo una manera sencilla. No nos está ofreciendo una manera sencilla. Porque cuando Pablo nos está mencionando que debemos de orar, lo que Pablo nos está invitando es a derramar nuestras vidas en Dios. Lo que Pablo nos está invitando es a tener una relación íntima con Dios. Lo que Pablo nos está invitando es a que aprendamos a confiar plenamente en Dios. A eso es a lo que nos está invitando. Nos está invitando no a esa simple situación que a veces por la mañana o por la tarde me dirijo a Dios. No, Él me está diciendo que tu vida entera esté dedicada a Dios. Eso es lo que Él me está diciendo. No te preocupes por nada, pero derrama tu ser. Póstrate a los pies del Señor. Muéstrale tu humildad, tu sencillez. Muéstrale la dependencia que tienes de Él. Como cuando los discípulos del Señor le dijeron, enséñanos a orar. Ellos no estaban pidiendo que les enseñara palabras. Lo que ellos estaban pidiendo era, ¿cómo puedo ser yo una persona que se acerca a Dios? ¿Cómo puedo ser yo una persona que vive confiado de Dios? Y a eso es a lo que nos está invitando el apóstol Pablo. A eso nos está invitando. Nos está invitando a acercarnos, a regocijarnos a Dios, a sentir ese consuelo, a sentir esa ayuda, a tener tanta confianza en Dios que absolutamente nada nos puede arrebatar el gozo. Así que, dice de esta manera, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Mire, Pablo está diciendo aquí en este término peticiones, ustedes tienen que enseñarse a acercarse a Dios específicamente. Sí, porque de ahí viene, ¿sí? Peticiones. Aitimatea en griego, aitimatea, específico, definido. Entonces yo tengo que aprender a acercarme a Dios específicamente a contarle lo que me está pasando. Tengo yo que acercarme a Dios a contarle específicamente qué es lo que sucede en mi vida, qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en mi mente, qué es lo que hay dentro de mi ser.
Eso es lo que me dice Pablo que yo tengo que hacer. Acércate y específicamente dile a Dios, pídele a Dios, oído, no me está diciendo exígele a Dios, pídele, que se haga su voluntad, porque en la oración es tan maravilloso porque nos sometemos a la voluntad de Dios. A veces es curioso, ¿no? Pero a veces el cristiano muchas veces cree poder decir, escucha, Señor, que tu siervo te va a hablar. No es así. No es así. Dios no está obligado a escucharnos. Yo tengo que decirle más bien en mi oración, muy humildemente, a Dios, como lo va a mencionar aquí, Dios, que tu voluntad se pueda hacer en mí. Que esto que mi corazón, el anhelo, mi deseo que tengo, tú dispongas de él. Tú veas qué haces con esto que yo necesito, Dios, porque tú eres sabio, porque tú eres lo más hermoso que hay. Y está diciendo que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y es interesante esta palabra cuando dice aquí en toda oración, porque cuando está refiriéndose en toda oración está pensando dirigiéndose a Dios. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no se dirigen a Dios? ¿Cuántas veces nuestras oraciones no están pensando en Dios? ¿Cuántas veces nuestras oraciones no están llegando al centro de Dios? Y Pablo está diciendo, no, tu ansiedad, tu preocupación no debe de ir, pero sí tus peticiones específicas hacia Dios, hacia el dueño de todo. Y está diciendo, hazlo con ruegos. Hazlo con ruegos. Ruégale una y otra vez. Insiste una y otra vez. Sé, como nos enseñó el mismo Señor Jesucristo. Insiste. Una y otra vez. Porque el insistir, el clamar, el rogar, tiene que ver con humildad, con sencillez, con entender que dependo de Él, que solo Él puede darme lo que yo le pido. Pero no termina ahí la oración, sino que dice, con acción de gracias. Muchas veces, esa es la parte que olvidamos de la oración, a acción de gracias. No está diciendo simplemente, dale gracias de boca. Que tu vida, Dios la pueda ver, que Dios la pueda leer, que Dios, cuando tú le estés orando, pueda leer tu vida y decir, este me está clamando, este me está pidiendo específicamente, pero este me muestra con su vida que está agradecido. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa, este me demuestra. ¿Cuántas veces las personas piden, pero no agradecen? ¿Cuántas veces las personas piden y reciben, pero no muestran acciones? Y Dios lo que quiere es que le mostremos nuestras acciones. Entonces, mire Pablo cómo está reuniendo toda esta serie de situaciones. Entonces, Pablo está diciendo, si tu vida está llena de gozo y se manifiesta a los hombres con una actitud amable, buena, agradable, ¿sí? Eres razonable y no estás afanado por nada, sino que llevas todo en oración a Dios, haces súplicas, eres específico, muestras una vida de agradecimiento. Con todos estos ingredientes, la paz de Dios estará en tu vida. La paz de Dios podrá llenar tu ser. La paz de Dios podrá regocijarte. La paz de Dios podrá darte lo que necesitas.
esa paz, esa tranquilidad, ese corazón regocijado. Pero es interesante, dice, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién puede entender esa paz? No se puede explicar. Es más fácil sentirla. Es más fácil sentir la paz de Dios. Es más fácil sentir que tenemos esa paz que expresarla. Pero mire lo que dice. Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando empezamos les dije que mucha gente no entendía la paz de Dios. La gente quiere que no haya violencia, que no haya guerras, que no haya enfermedades, que mi vida esté toda sobre ruedas. Pero Dios nunca prometió eso. Dios prometió guardar tu corazón y tu mente, no tu ser exterior. El apóstol Pablo lo entendía plenamente. Por eso él desde una cárcel, su cuerpo físico en una cárcel, su cuerpo físico encadenado, él sabía que su ser interior estaba siendo guardado por Dios. Estaba siendo protegido. Estaba siendo vigilado por Dios. Estaba siendo resguardado. Y eso le daba a Pablo seguridad. La seguridad de que Dios está guardando mi ser interior. ¿Por qué? Porque Pablo lo mencionó en la segunda de Corintios, capítulo 2, en la segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, él mencionó que la parte exterior se va desgastando. Es la interior la que se va renovando. Él lo entendió bien. Y eso es lo que quiere que entendamos Dios aquí. Que si queremos la paz de Dios, es nuestro ser interior, no nuestro ser exterior. Nuestro ser exterior puede estar en cualquier condición, pero nuestro ser interior estará siempre guardado por Dios. Con garantía, con seguridad, estará guardado. Ahora, el problema cuando mucha gente no entiende es que quieren que Dios guarde el ser exterior. Y entonces no experimentan la paz de Dios. No, la paz de Dios se experimenta cuando estamos pensando en nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Todo nuestro ser interior. Así que, para terminar, mis amados hermanos, la pregunta que quiero hacerles en esta tarde es: ¿cuántos deseamos la paz de Dios? Debo decirle algo. El deseo de la paz de Dios, ¿verdad?, no necesariamente nos garantiza que la vamos a tener. El solo desearla no nos garantiza que la vamos a tener. Le pongo un ejemplo. El deseo de comer no le sacia el hambre. No, para nada. El simple deseo de comer no le sacia el hambre. Pero la pregunta entonces viene aquí y dice, y podríamos decir, si tenemos ese deseo de la paz de Dios, ¿qué tan dispuestos estamos a trabajar por lo que el apóstol Pablo nos acaba de mencionar? Sí, es un trabajo arduo, día a día. ¿Qué tan dispuestos estamos a cada día estar regocijados en el Señor? Cada día estar relacionándonos con los demás de forma agradable y razonable. Cada día dejar de estar afanados y poniendo en las manos de Dios nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras acciones de gracias. Ese es el trabajo que hay que hacer para que la paz de Dios pueda llegar a nuestras vidas, mis amados hermanos. Así que todos los que deseemos esa paz, debemos de estar dispuestos a trabajar en lo que el apóstol Pablo nos ha mencionado. Si no trabajamos en ello, jamás experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es por eso, mis amados hermanos, que uno puede pensar, ¿cómo era que Pablo, después de ser azotado
después de ser maltratado, amarrado a un cepo, podía cantar alabanzas a Dios. ¿Quién entiende eso? Nadie. Eso no se entiende. No se entiende. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender que un cristiano esté enfermo y esté cantando? ¿Quién puede entender que un cristiano esté pasando dificultades y esté alabando y adorando a Dios? Nadie lo puede entender, pero es lo que Dios garantiza que le va a dar a cada cristiano, a cada seguidor de Él, si le seguimos fielmente, si estamos en el Señor y si damos estos pasos que Pablo nos ha estado enseñando. Mis amados hermanos, que Dios bendiga su palabra y que nos bendiga a todos y nos ayude a seguir este camino para encontrar la verdadera paz. Que Dios los bendiga grandemente, mis amados. Dios los guarde. Muchas gracias por la oportunidad.